¿sí? Un gusto poder estar juntos y comenzar este estudio que en realidad para algunos de ustedes que están acá presentes es el final de un estudio de todos los profetas del Antiguo Testamento, y concluimos cuando pasamos por Daniel que necesitábamos un tiempo especial para estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, y entonces surgió la idea de poder dar esta serie de estudios. Este era un tema que me apasionaba mucho en mi juventud, ¿sí? Mi juventud también me apasionaba mucho, pero que últimamente no es de mis preferidos para las predicaciones, porque pienso que hay otras prioridades para la iglesia hoy en día, pero el contexto en el que estamos viviendo, el contexto mundial, el contexto de nuestro país y el contexto de la iglesia, nos lleva a tener que volver sobre estos temas y refrescar lo que se nos viene como pueblo de Dios en estos tiempos finales. Y la clase de hoy, como ustedes ya van a poder apreciar, va a ser presentado el tema y también les voy a dar varias consideraciones de cómo se va a presentar este tema, porque ustedes saben que en internet, en distintos lugares, por las redes sociales, hay una infinidad tremenda, inagotable de videos que hablan sobre las profecías y sobre los últimos tiempos. Y por eso queremos delimitar de qué manera nosotros vamos a presentar este tema para que ustedes sepan qué expectativa tener, ¿sí? No van a salir fuego ni rayo de su pantalla, quédense tranquilos. Vamos a ir a la palabra, y a través de la palabra, y nada más que de la palabra, vamos a analizar las profecías que encontramos en el libro de Daniel y en Apocalipsis, y por ahí apoyarnos en algún otro libro de la Biblia para aclarar algunos temas. Así que vamos a orar para comenzar este estudio. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque en tus manos están todas las cosas y tú has hecho todas las previsiones en cuanto al futuro y en cuanto a nuestro futuro. Gracias, Señor, porque gran parte de esto lo revelaste en tu palabra y necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta revelación de tu palabra sea de beneficio, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, y se refleje, Señor, en los actos de nuestra vida. Por eso, Señor, pedimos tu presencia en el estudio de esta noche y en toda esta serie, Padre, que cada uno que participe pueda salir tremendamente bendecido, impactado, Señor, por lo que tú tienes preparado para este mundo, Señor, para el futuro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla, así que van a poder ir siguiendo el estudio. Este estudio se llama Daniel y Apocalipsis, profecía acerca de los tiempos finales, ¿sí? Y vamos a explicar por qué, ¿sí? Tantas veces Daniel y Apocalipsis los vemos agarraditos de la mano, ¿sí? En este tema. Vamos a aclarar algunas cosas, ¿sí? Ahí dice la diapositiva, aclarando sin oscurecer. ¿Sí? Vamos a tratar de aclarar cuestiones que van a ser muy importantes a lo largo de todo el estudio. Primero, que la perspectiva de abordaje de este tema es únicamente bíblica, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en la revelación de la Escritura, ¿sí? No en profecías posteriores al que se cerró el canon de la Biblia, no a revelaciones que hermanos hayan recibido en los últimos tiempos y que ustedes hayan escuchado, como ahora que andan cadenas de mensajes sobre nuevos acontecimientos y cosas que supuestamente van a ocurrir.
le dejamos la opinión de ustedes a su propio criterio respecto de estas cosas. Nosotros vamos a hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Para eso vamos a aclarar algunas cosas que por ahí la mayoría de ustedes ya las tiene claras, pero nunca está de más, ¿sí?, decir estas cosas. La fe cristiana evangélica, nuestra fe, la fe de la mayoría de los que estamos en este estudio, se basa en dos presuposiciones básicas. ¿Qué es una presuposición? Es algo que vos presuponés y que lo aceptás por fe, ¿sí? Nosotros por fe aceptamos dos grandes verdades que son los pilares de nuestra fe, ¿sí? La primer presuposición que nosotros aceptamos por fe es que Dios existe, ¿sí? Dios existe. Génesis 1:1 dice, ¿sí?, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios, sino que lo da por sentado desde el primer versículo. Dios existe. Así que nosotros partimos de esa presuposición de que Dios está ahí, es Él el que ha creado todo este universo, es Él el que ha fijado las reglas de funcionamiento, su principio y su final, ¿sí? Así que nuestra primer presuposición es que Dios existe. Así que le voy a pedir a Tilio si nos puede leer Hebreos 11:6, aunque muchos de ustedes ya lo deben saber de memoria, y a Tilio también. Dice la palabra del Señor: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes los buscan. Muy bien. Es necesario, ¿sí?, que el que se acerca a Dios, y yo espero, ¿sí?, es mi deseo, que el que vos sigas este estudio viene de justamente ese deseo interior de acercarte a Dios, de conocer mejor las cosas de Dios, de poder comprender las cosas de Dios. Para eso es necesario que vos creas que Dios existe, ¿sí? Como dice ahí la palabra en el libro de Hebreos, y por eso esa es la primera presuposición. La segunda presuposición básica que nosotros aceptamos por fe es que ese Dios que existe se ha revelado a través de su palabra, principalmente a través de su palabra. Dios tiene otra forma de revelarse, ¿sí? Por ejemplo, Dios se revela, como dice en el libro de Romanos capítulo 1, a través de la naturaleza, pero Dios se revela principalmente, definitivamente, a través de su palabra. Y eso nosotros lo tomamos como la base de nuestra fe. ¿Qué creemos? Lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué esperamos? Lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué podemos pedir de Dios? Lo que está en la palabra de Dios. ¿Cuáles las cosas que debemos hacer como hijos suyos? Lo que dice en su palabra que nosotros debemos hacer. Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado a conocer a través de su palabra. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos del 19 al 21. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en los corazones de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Muy bien, hermoso texto de la palabra de Dios que nos instruye sobre un montón de verdades que hacemos bien nosotros, ¿sí?, en anotar y traer a la luz cada vez que nos hacemos preguntas respecto si de lo que se está si lo que alguien está predicando, si lo que alguien está enseñando, está de acuerdo con la palabra de Dios. Es el filtro por el que ustedes tienen que pasar el estudio que yo les voy a dar, ¿sí?
puede ser, ¿sí?, que yo sea un manipulador y que sea una persona que esté tratando de llevarlos a ustedes a un error que los aleje de la presencia de Dios para mi propio beneficio. Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos iba a aparecer gente así. Yo puedo ser uno de ellos y ustedes tendrán que descubrirme, ¿sí? Pero en segunda de Pedro nos aclara respecto de lo que significa la Escritura, cómo Dios se muestra a través de la Escritura, que Él se tomó el trabajo de inspirar a más de 40 hombres para que nosotros pudiéramos tener esa profecía altamente confiable. Si nosotros realmente queremos saber qué va a pasar en este mundo, tenemos que leer la Biblia. Por lo cual, desde ya te digo que si vos querés seguir con este estudio de Daniel y Apocalipsis, estaría muy bueno, sería una cosa fenomenal, fantástico, que leyeras Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Sería muy bueno, porque así vos vas a poder tener una idea global, que lo leas todo, no que leas salteadito algún versículo, sino que empieces por el principio y termines por el final de cada uno de esos libros, lo puedas leer como una integridad, y entonces esto te va a ayudar mucho a entender este estudio. También vamos a leer Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Muy bien, Dios se comunica, ¿sí?, con el hombre. Estuvimos estudiando, los que estuvieron en los estudios anteriores de los profetas, cómo Dios buscaba a través de la comunicación con el hombre revelarse, ¿para qué? Para tener comunión con el hombre, ¿sí? El deseo de Dios básicamente es tener comunión con el ser humano, así como lo deseaba en el Edén con Adán. Es el mismo deseo que tiene hoy en día, tener comunión con vos y que vos tengas comunión con Él. Para eso Dios mandó a los profetas que nos hablaran de cómo Dios es y qué quería Dios de nosotros. Y después de los profetas, Él envió a su propio Hijo. Dios mismo, hecho carne, bajó a esta tierra y se nos reveló en la persona de Jesucristo, y a través de la forma en que Jesucristo era, más las cosas que Jesucristo decía, Dios terminó esa revelación. Y después le dejó a la iglesia, que nosotros la tenemos a partir del libro de los Hechos, y todas las cartas de Pablo, y las de Pedro, y Santiago, y Juan, le dejó a la iglesia terminar de conformar esa revelación en la palabra. Dos presuposiciones básicas para este estudio. Dios existe y Dios se ha revelado a través de su palabra. Aclaramos un poco más algunas cosas, ¿sí? La Biblia dice y afirma que Dios tiene secretos. Dios tiene secretos, y mientras Tilio encuentra Deuteronomio, ya lo tienes. Vamos a escucharlo entonces. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Dos cosas importantísimas dice acá. Una ya la sabemos porque la acabamos de decir recién, ¿sí? Hay un montón de cosas reveladas en la palabra que son para nosotros, ¿sí? Dios quiere revelarnos a nosotros un montón de cosas, ¿sí? Esa cantidad de páginas que tiene tu Biblia es todo lo que Dios quiere revelarte, y si te pasás toda la vida leyendo la Biblia, interpretándola y aplicándola a tu vida, nunca vas a llegar a absorber toda esa revelación de Dios, ¿sí? Yo tengo más de 42 años de cristiano y sigo aprendiendo todos los días de la palabra de Dios. La revelación de Dios es inagotable. Pero la Biblia nos advierte en el mismo versículo que Dios tiene secretos, que hay cosas de Dios que no nos son reveladas, que Dios poco a poco fue soltando esos secretos
a algunos hombres para que se lo transmitieran, ¿sí?, al pueblo de Dios. Pero todavía hay muchas cosas acerca de Dios que nosotros no la podemos conocer porque Dios se reserva ese conocimiento para Él y no lo comparte con nosotros. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder estudiar las profecías, que hay cosas que no han sido reveladas. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra mente y nuestra comprensión, ¿sí?, por más que nosotros, nuestro narcisismo nos lleve a pensar de que somos seres superiores y que somos más inteligentes que el perro porque podemos dar la pata y podemos dar la mano y podemos dar un beso y hacer otras cosas que los perros no pueden hacer, pero el ser humano tiene límites. Nuestra mente está limitada, nuestra comprensión de las cosas es finita, ¿sí? Tiene un límite. Vamos a ver qué dice Job 26:14. Esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? Muy bien. Lo que de él sabemos, ¿sí?, es apenas un susurro, ¿sí? Recién decíamos que Dios tiene secreto y también decimos que Dios nos ha revelado un montón de cosas, pero todo lo que sabemos acerca de él es solamente un susurro de lo que es Dios, ¿sí? Es un susurro, es un breve adelanto para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿sí?, ya vamos a ver que con las profecías nos va a estallar la mente, nos va a decir, bueno, cuántas cosas Dios tiene preparadas, y eso solamente son los bordes de sus caminos, ¿sí?, nos dice Job, ¿sí? Solamente nos deja ver un cachito, ¿sí?, para que nosotros sepamos lo que nos espera, pero nuestra mente no puede, ¿sí?, absorber, no tiene la capacidad de tomar todos esos nutrientes que vienen de Dios con conocimiento porque somos limitados, ¿sí? Otra cosa que vamos a aclarar, ¿sí?, y nos va a servir también para entender toda la Biblia, no solamente las profecías, es que la mayor parte de la escritura está escrita en un lenguaje literal, ¿sí? Cuando vos lees la Biblia, la mayor parte de lo que está escrito en la Biblia es lo que dice ahí. No hay mucho más que interpretar más que lo que dice, ¿sí? Después nosotros tenemos que aplicar lo que dice a nuestra vida. Pero hay versículos que son claramente literales, ¿sí? Cuando la Biblia dice, más vale dar que recibir, ¿qué te va a poner a pensar? No tenés mucho para hablar. Si un pastor, ¿sí?, que tiene mucha capacidad de hablar, capaz te habla una hora sobre ese versículo, pero el versículo está clarísimo, más vale dar que recibir. ¿Qué puede aclarar de eso? ¿Sí? Ahora, si vos querés hacer simbólico eso, no, porque cuando dice dar se está refiriendo a aquellas cosas que nos sobran, aquellas cosas que nosotros tenemos de más, y cuando dice recibir, no solamente se refiere a lo material, sino que se refiere a nosotros podemos divagar en ese versículo, navegar, pero dice lo que dice. Y la mayor parte de la escritura es así. Así que no busquemos una explicación simbólica a lo que la Biblia dice en lenguaje literal. Pero la Biblia tiene lenguaje simbólico, en la menor parte de la Biblia, una pequeña parte de la Biblia tiene lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico debe interpretarse fuera de las subjetividades del contexto histórico, sociocultural, étnico, político, etc. ¿Sí? Acá me voy a detener para explicar semejante frase que puse ahí, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en la Biblia con un lenguaje simbólico, que quiere decir que lo que está escrito, ¿sí?, que lo que está escrito no se debe entender literalmente así, sino que representa otra cosa, es un símbolo de otra cosa, entonces, ¿cómo se interpreta ese símbolo? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la interpretación adecuada? Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra manera en que hemos sido enseñados, nos lleva siempre a
interpretar los símbolos en base a nuestro contexto, ¿sí? A lo que estamos viviendo, a la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ahora en un contexto de pandemia, donde hay que quedarse en casa, donde no se puede abrazar a los hermanos, donde no se puede comer asado porque sale 600 el kilo, no, porque no hay que juntarse con los amigos, donde no se puede tomar mate, donde los gobiernos no saben muy bien qué hacer, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y también hay un contexto mundial donde parece que esta enfermedad vino de China, no sabemos si los chinos la hicieron o se le escapó. Hay un contexto donde hoy hay elecciones en Estados Unidos y parece que no va a ganar Trump, sino que va a ganar el otro, y hay un contexto de gran pobreza mundial y de enfermedades y un montón de cosas, y nosotros leemos la Biblia y lo interpretamos a ese contexto actual y queremos enseñarle a todo el mundo que esa interpretación es la correcta. Nosotros sabemos que la Biblia fue terminada de escribir, ¿sí?, hace 1900 años, ¿sí?, poco más. Y fue escrita para que todos los hombres de los últimos 1900 años leyeran la Biblia y pudieran interpretarla. Y nosotros sabemos que en los últimos 1900 años los países cambiaron de nombre, el poder fue pasando de un país a otro. Nosotros que vivimos en América, América es un continente que tiene 500 años, o sea que evidentemente que interpretar algunas cosas para América, ¿no? Acá la Biblia está hablando de América, y para los que estaban antes del descubrimiento de América, ¿qué significaba? ¿Sí? Entonces, evidentemente que el lenguaje simbólico de la Biblia tiene una interpretación. Hay una manera de interpretarlo. Ahora, para poder interpretarlo correctamente, nosotros tenemos que despojarnos, ¿sí?, del contexto actual, ¿sí?, del contexto histórico, de cómo estamos viviendo en este momento, ¿sí? Acá yo puse étnico, ¿sí?, porque muchas veces se interpretó la Biblia con un concepto étnico, ¿sí? Los judíos interpretan la Biblia con un concepto étnico, ¿sí? Los que son judíos y los que no son judíos, ¿sí? Y en alguna vez los cristianos lo interpretaron con un concepto étnico cuando existía la esclavitud, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia para los que son blancos y qué dice la Biblia para los que son negros? ¿Sí? Y qué dice la Biblia para los que son amarillos, y qué dice la Biblia para los que son pobres, y qué dice para los que son ricos, cómo lo debemos interpretar. Y entonces le vamos dando una infinidad de interpretaciones a esos símbolos conforme a nosotros nos calza bien o nos parece que así debe ser. Por eso yo digo acá en esta frase, y después lo vamos a explicar cuando vayamos viendo las profecías, que el lenguaje simbólico debe interpretarse fuera de las subjetividades del contexto histórico, sociocultural, étnico, político, etc. Si no entendiste ni J de todo lo que dije, no te preocupes que más adelante por lo menos J vas a entender. Muy bien. ¿Cuáles son los destinatarios de las profecías finales? Estamos hablando de profecías que hablan acerca de los últimos tiempos. Estamos hablando de profecías que se están cumpliendo en este momento o que se van a cumplir. De ese tipo de profecías vamos a estudiar nosotros en Daniel y en Apocalipsis. Profecías que se están cumpliendo en este momento, se están terminando de cumplir algunas, y otras que se van a cumplir próximamente, ¿sí? ¿Para quién estaban escritas estas profecías? Porque convengamos que ya están escritas las profecías en la Biblia. ¿Por qué Dios dejó escritas estas profecías? ¿Para quién? ¿Sí? Específicamente. Y vamos a ver en la palabra algunas de las partes de estas profecías, y vamos a tratar de ver a quién está dirigida. Primero que nada, nosotros no podemos, ¿sí?, dejar de lado
al interpretar las profecías al pueblo de Israel. Recuerden, ¿sí?, su Biblia, el Antiguo Testamento, ¿sí?, y el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ven mis dedos? ¿Sí? El Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel, la creación del pueblo de Israel, desde el llamamiento de Abraham hasta que Dios se enoja con el pueblo de Israel, no le habla más al pueblo de Israel, pero todo eso ocupa gran parte de la Biblia y de la profecía bíblica. Y por supuesto que tanto en Daniel y en Apocalipsis se habla del pueblo de Israel. Vamos a escuchar Apocalipsis 7:4. Pude oír que el número de los que fueron sellados eran de 144.000, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, ¿sí? Ya en Apocalipsis, en una de las visiones que tiene Juan, el escritor de Apocalipsis, ve que hay 144.000 personas, ¿sí? 144.000 almas, o como ustedes quieran llamarlo, personas, que pertenecen a las tribus de Israel. ¿Qué quiere decir? Que van a ocupar un lugar en los acontecimientos finales, ¿sí?, de la vida de todo lo creado y de este universo, y están dentro del plan final de Dios. Por eso que hay profecías, ¿sí?, que están destinadas al pueblo de Israel y también están destinadas a nosotros para que entendamos qué va a pasar con el pueblo de Israel, ¿sí? Porque tanto nos hablamos en la iglesia, en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en las predicaciones. ¿De qué hablamos? Del pueblo de Israel. Tomamos los héroes del pueblo de Israel como nuestros propios héroes, le enseñamos a nuestros hijos acerca de David, le enseñamos a nuestros hijos acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de los profetas que también pertenecían al pueblo de Israel, y por eso no podemos nosotros ahora decir, bueno, llegó el tiempo final, ¿sí? El Señor viene a buscar a su iglesia y los de Israel perdieron el tren. No, no es así, ¿sí? Vamos a ver en las profecías que esto no es así. Los segundos, o primero, como ustedes quieran, destinatarios de las profecías finales, ¿sí?, somos nosotros, la iglesia. Hay por ahí un micrófono abierto, que no puedo ver cuál es, pero por favor cierren todos los micrófonos. La iglesia es destinataria de estas profecías finales. Vamos a ver Apocalipsis 7:9. Después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palmas. Muy bien. No les quiero adelantar el final de este profundo estudio de las profecías finales, pero esos somos nosotros los que estamos ahí, ¿sí? Somos esta gran multitud de todas las naciones cuyas ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero, que estamos blancos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, y justamente Dios nos dejó estas profecías también para nosotros, y ya vamos a ver con qué propósito, ¿sí?, nos dejó esta profecía. También la humanidad en general, ¿sí?, es destinataria de estas profecías. Por más que la gente no quiera leer estas profecías, ¿sí?, le guste más Nostradamus o alguna otra, ¿sí? Nostradamus era un tipo que escribía ambigüedades, ¿sí?, que escribía cosas que después vos le podés interpretar para cualquier lado y decir, mirá, se cumplió esta profecía de Nostradamus, pero él escribía solamente ambigüedades. Y en este tiempo, ¿sí?, Dios escribe estas profecías y las deja para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin compromete a toda la humanidad, a toda la humanidad. Entonces, vamos a ver en Apocalipsis 20:12 qué es lo que
el Señor nos dice. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Me perdí, 22, perdón. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Muy bien. ¿Quiénes son estos muertos, grandes y pequeños, que aparecen ahí en Apocalipsis 20:12? Todas las personas que han vivido en todos los tiempos sobre este planeta y que van a tener que comparecer ante el juicio del gran trono blanco, que ya vamos a ver qué significa cuando lo veamos específicamente, pero está hablando de la humanidad en general, ¿sí? Aquellos que hoy en día son budistas, hindúes, que están en el Islam, que son animistas, que son sincretistas, los que creen una mezcla de cosas, toda la población del mundo, los ateos, van a estar ahí parados delante del trono de Dios. Por eso es interesante que ellos sepan que son destinatarios de estas profecías también, para que ellos las conozcan de antemano. Después, en muchas partes de la Biblia, y en Daniel, y en Apocalipsis, se habla de las naciones. Cuando la Biblia habla de las naciones, personifica a las naciones como si las naciones fueran, valga la redundancia, una persona. Entonces, vamos a ver qué tiene que decir Daniel en cuanto a las naciones. Daniel 7:14. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lengua le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Muy bien, no quiero adelantarle el final de este curso de profecía, pero está hablando acá del reinado de Jesucristo, que va a ser eterno, que nunca va a tener fin y que va a afectar a las naciones, ¿sí? Por un largo periodo de tiempo, el reinado de Jesucristo va a afectar a las naciones, así que las naciones también son destinatarias de esta profecía, ¿sí? Cualquiera que llega al gobierno de un país, ya sea por un golpe de Estado, porque lo elija presidente, porque sea rey, porque su papá era rey o su abuelo era rey, haría muy bien en agarrar la Biblia y leer lo que le va a pasar a su nación, porque la Biblia tiene profecías para las naciones. Por último, quise incluir también acá la creación. La creación, por supuesto, la palabra lo dice, es todo lo creado por Dios. Cuando Dios creó este mundo, hizo este mundo de tal manera que este mundo tuviera un principio y va a tener un fin. El mundo es una gran maquinaria que no tiene un alma propia, como creen aquellos que creen en la Pachamama, sino que es simplemente la creación de Dios. Pero la Biblia nos dice que la creación de Dios está altamente afectada por la profecía, por lo que va a ocurrir, ¿sí? Aunque a vos te parece que ese gorrioncito que se come las migas a la mañana en el patio de tu casa, ¿sí? No sabe nada de teología, él también va a ser afectado por lo que Dios va a hacer con este planeta. Romanos 8:21. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muy bien. La creación, ¿sí? Que dice la palabra que gime, ¿sí? Que realmente se está quejando, está crujiendo. Leí hace un rato un artículo sobre el río Negro y cómo está muriéndose nuestro río, cómo se está muriendo. Dice el que lo escribe, un especialista, dice que dentro de 20 años nuestro río va a estar muerto, ¿sí? Va a ser el riachuelo, no va a haber vida en el río. Y todo lo que Dios ha creado, ¿sí? Y esto es lenguaje simbólico, está gimiendo justamente
porque nosotros, los hombres, los destinatarios final de todo lo creado, no hemos sabido ocuparnos de la creación de Dios. Y por eso hay profecías que hablan, ¿sí?, acerca del papel que van a jugar los montes, los collados, la tierra, todo lo creado en estos tiempos finales. Así que ahí tenemos los destinatarios: Israel, la iglesia, la humanidad en general, las naciones y la creación de Dios. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de las profecías? ¿Por qué están las profecías en la Biblia? ¿No hubiera estado mejor que Dios utilice el factor sorpresa? ¿Sí? Es decir, bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? No sabemos qué va a pasar con los creyentes, no sabemos qué va a pasar con Israel, no sabemos qué va a pasar con la creación, no sabemos cómo se va a terminar este mundo, no sabemos si va a haber juicio o no va a haber juicio, no sabemos si va a haber cielo o no va a haber cielo, no sabemos absolutamente nada, y estamos todos expectantes a ver a qué se le ocurre hacer a Dios. Ese podría haber sido una estrategia del Dios en cuyas manos estaban todas las cosas, pero parece que no. Dios no quiso hacer las cosas así, sino que, primero que nada, quiso advertir, ¿sí? El objetivo de las profecías es advertir, ¿sí? Prevenirnos acerca de las cosas que van a pasar y enseñarnos acerca del rol que nosotros vamos a tener que cumplir, cuál va a ser el rol esperado, ¿sí?, de cada uno de nosotros en esas cosas. Prepararnos, ¿sí?, para los tiempos difíciles que los van a ver, ¿sí? Si ustedes creen que nosotros en este momento en la Argentina estamos en la gran tribulación, están completamente equivocados, ¿sí? La tribulación todavía no empezó, ¿sí? Lo bravo todavía no está entre nosotros, ¿sí? Todavía vos podés algunos días elegir si vas a comer pollo o vas a comer carne picada, o si vas a comer arroz, vas a comer fideo o polenta, cosa que gran parte de la población del mundo no tiene esa capacidad de elegir. Todavía sale agua de tu canilla, todavía apretás un botón y se prende la luz, todavía te calentás, ¿sí?, con gas o con cualquier otra forma, todavía podés trabajar y que te paguen por eso, tenés un montón de cosas que se van a terminar en este mundo. Así que Dios te va a preparar respecto de lo que viene. Otro objetivo de las profecías es instruirnos a nosotros. Es que nosotros, a través de las profecías, que ya tenemos profecías que se han cumplido, la gran parte de las profecías que están en la Biblia, ¿sí?, más del 90% de las profecías que están en la Biblia ya se cumplieron. Son profecías que ya se cumplieron. Por lo cual nosotros, a través de estudiar las profecías, sabemos cómo Dios actúa, cómo es Dios. Aprendemos, ¿sí?, doctrina, ¿sí? Acá tenemos hermanos siguiendo este curso de distintas iglesias, no sé de cuántas, pero hay de muchas, los que pude ver al principio, y todas nuestras iglesias tienen doctrina. Muchas de las doctrinas que tienen que ver, ¿sí?, con el futuro, la vida futura del creyente, el estado futuro de cada uno de nosotros, son doctrina en nuestras iglesias y las aprendemos de las profecías. También aprendemos en la profecía cómo es Dios, cuáles son sus atributos. Aprendemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero que también Dios es justo, de que Dios no puede negarse a sí mismo, de que Dios es eterno y quiere que pasemos la eternidad con Él. Aprendemos un montón de cosas a través de las profecías. Otro objetivo de las profecías es sostenernos, ¿sí? Y elegí esta palabra porque es la que más nos muestra realmente lo que pasa cuando nosotros leemos las profecías, ¿sí? Parece que nos vamos a caer, que nos vamos a desanimar, parece que vamos a alargar todo, que vamos a tirar la toalla, pero la profecía nos sostiene, nos fortalece, nos anima respecto de lo que viene, de saber que Dios, así como ha estado en cada momento de la historia cumpliendo lo que dijo que iba a hacer, lo va a seguir cumpliendo y en ningún momento nos va a abandonar. Finalmente, el objetivo de la profecía es que vos puedas comprender los tiempos y el plan de Dios.
que realmente haya una comprensión de nuestra parte de que Dios tiene tiempos, ¿sí? Dios no está atado al tiempo, inventó el tiempo para nosotros. Cuando creó este mundo puso el sol, la luna, las estrellas y puso este planeta a funcionar, empezó a correr el tiempo, pero ese tiempo corre para nosotros. La Biblia dice que Dios habita la eternidad, ¿sí? Eso de pasado, presente y futuro para Dios no corre, corre para nosotros. Pero nosotros, al ver las profecías, nos vamos a dar cuenta de que Dios ha delimitado, ¿sí? Una porción, ¿sí? Yo digo porción porque esta noche vamos a comer pizza acá en casa, una porción del tiempo, ¿sí? Y quiere que vos entiendas qué va a hacer Dios en esa porción de tiempo, cuál es su plan, ¿sí? Dios te cuenta cuál es su plan. Se va a guardar algunos secretos, pero te cuenta cuál va a ser su plan. Muy bien. Finalmente, y con esta diapositiva vamos a terminar el estudio de hoy, porque se me está durmiendo el lector de los versículos. ¿Por qué nosotros estudiamos Daniel y Apocalipsis? ¿Por qué estos libros van de la mano? ¿Por qué? ¿Qué tienen de parecido, de común? ¿Sí? ¿Qué contienen estos libros? Lo primero que nosotros podemos encontrar de similitud entre Daniel y Apocalipsis es el contexto histórico donde fueron escritos. Los dos fueron escritos en un contexto histórico completamente parecido, muy, muy, muy parecido, ¿sí? Primero que nada, en el caso de Daniel, el mundo conocido, el mundo donde se había desarrollado la cultura del hombre, el mundo que está registrado en la historia, ahora estaba bajo el dominio primero del imperio asirio y después de los caldeos y después de los persas. En ese momento, ¿sí? Nace este concepto de imperio, nace este concepto de gobierno mundial, un gobierno que afecta a todos los que están viviendo sobre la tierra. Eso ocurría en el tiempo de Daniel. Y en el caso de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, fue escrito cuando el apóstol Juan ya era viejito, fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba deportado en una isla que se llama Patmos, que es una piedra que sale del agua, que donde no hay nada. Ahí lo dejaron a Juan y fue escrito en un momento, cerca del año 100 de nuestra era, donde Roma era todo. Todo era Roma. Todo vos mirabas para donde mirabas, estaba Roma. Estaba un gobierno que copaba todo el mundo conocido, que regía todo el mundo conocido. Los contextos históricos eran muy parecidos en los dos. Vemos también que tanto allí en el imperio de los caldeos y en el imperio de los romanos se encontraba la suma del poder humano. Eran reinos totalmente totalitarios, y el poder recaía, en el caso de los caldeos, sobre el rey Nabucodonosor, ¿sí? Que decía, no, esta ciudad la destruimos, no, acá esta la levantamos, este muchacho lo quiero para mí, tráiganmelo, yo lo voy a criar y lo voy a poner a mi servicio. Y él era la cabeza de oro, ¿se acuerdan de aquel sueño de Daniel? Que después lo vamos a ver detalladamente, ¿sí? ¿Por qué era de oro? Porque en él recaía todo el poder. Vamos a ver qué dice Daniel 2:37. Su majestad es Rey de Reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Muy bien, ¿otra vez podés leerlo, Batilio? Sí, su majestad es Rey de Reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Fíjense que en una reunión, si nosotros cantemos
Que lo digan las hermanas, ¿quién es el rey de reyes? Y las hermanas digan, Nabucodonosor es el rey de reyes. ¿Sí? La Biblia dice que el rey de reyes es Nabucodonosor. ¿Dónde? Daniel 2:37. ¿Qué significa esto? Era un momento donde el poder humano estaba concentrado en una persona. Y en el tiempo de Juan, el poder humano estaba concentrado en el emperador. El emperador decía, hay que prenderle fuego a todos los cristianos. Bueno, salían todos a prenderle fuego a los cristianos. Si encuentran algún judío, también prendanlo fuego porque son parecidos, lo prendían fuego. Decían, necesitamos, los romanos decían, necesitamos esa montaña porque necesitamos hierro para hacerle la punta a las lanzas. No, pero hay un pueblo, mátenlo a todos, agarren la montaña, ¿sí? Eso era la suma del poder humano. Ese mismo contexto histórico estaba tanto en el tiempo de Daniel como en el tiempo de Juan. Tanto Roma como el Imperio Caldeo, ¿sí?, eran gobiernos completamente paganos. ¿Sí? Los demonios estaban de fiesta durante esos imperios. Las orgías, ¿sí?, no había ningún límite ético o moral en la conducta de los hombres. Todo estaba permitido. Si el emperador o el rey lo hacía, todos podemos hacerlo. Los ídolos, ¿sí?, que se adoraban estaban representados de las formas más grotescas, más satánicas. Si nosotros miramos en el imperio de los caldeos, Nabucodonosor, en Roma, ¿sí?, parecía que Dios se había tomado vacaciones y el diablo gobernaba. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien. Nosotros sabemos que nosotros somos de Dios, ¿sí? Sabemos que en la iglesia nos sentimos como que estamos un poquito en el cielo, ¿sí? Que cuando cantamos y Dios habita en la alabanza de su pueblo, nosotros somos atravesados por la presencia de Dios. Pero estas son experiencias esporádicas, ¿sí?, que vivimos los cristianos. Sabemos muy bien que este mundo, como lo dijo Juan, que después escribió Apocalipsis, está bajo el maligno, ¿sí? Si no, agarrate el diario de hoy y léelo, y vas a ver que este mundo está bajo el maligno, que todos los gobernantes, ¿sí?, no buscan el bien de la gente, sino que buscan su propio bien, que cada vez, ¿sí?, la corrupción moral va en aumento, ¿sí?, va en aumento y va en aumento hacia todos los lados, no solamente con un solo rumbo, porque a veces pensamos, no, porque vemos el tema del aborto, va en aumento la maldad. No, la maldad va en aumento para todos lados, se extiende como el fuego en la gramilla seca, ¿sí? Yo digo esto porque se me prendió varias veces fuego en la chacra, que no podés ir a apagarlo de un lado, porque si lo vas a apagar de un lado, se te va el fuego para el otro lado, va para todos lados a la vez. Bueno, así es en este momento como el gobierno satánico se está extendiendo a todas partes, ¿sí? Por eso que nosotros tenemos que entender que como en los tiempos, ¿sí?, de Daniel, como en los tiempos de Juan, como está pasando hoy en día en el mundo, Satanás está haciendo de las suyas casi sin ningún tipo de límite. Después vamos a ver cuál límite tienen, pero lo hace casi sin ningún tipo de límite. Por eso que en estos tiempos estamos en el mejor momento para estudiar Daniel y Apocalipsis. Después, tanto en Daniel como Apocalipsis hay un ámbito de aparente derrota, ¿sí? Si nosotros miramos a Daniel, Daniel lo sacaron de su tierra, ¿sí? Destruyeron Jerusalén, atacaron su identidad y la de los amigos, le cambiaron el nombre, no podía él decidir un montón de cosas, y lo vemos ahí en Babilonia y decimos, esto es un ámbito, un entorno de derrota. Y lo vemos a Juan allí en su isla de Patmos,
¿sí? También completamente solo, sin la iglesia, sin nadie que lo acompañe, ¿sí? El Pablo cuando estaba preso, sí decía, solo Lucas está a mi lado. Juan no tenía ningún Lucas, estaba completamente solo en esa piedra, y parecía que estaba todo mal en ese momento. Y eso equipara también el momento que Dios le da la profecía a Daniel y la que le da también a Juan. Finalmente, se parecen mucho los profetas, ¿sí? Se parecen mucho los profetas. Vamos a leer Daniel 9:23 y con esto vamos a terminar. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Muy bien. ¿A qué profeta Dios le dice esto? ¿Sí? Dios te ama mucho, ¿sí? Daniel era el profeta amado y Juan, el que escribió Apocalipsis, era el discípulo amado, aquel que él mismo, ¿sí?, se identificaba a sí mismo como el discípulo amado. Había una cercanía entre estos dos profetas y Dios, una relación profunda y especial, justamente que venía de una vida de fidelidad que ellos habían tenido respecto de Dios. Habían llegado al final de sus días siendo fieles. Y fue en esos tiempos donde Dios le dio la mayor parte de las profecías de los tiempos finales a esos dos siervos muy, muy amados. Bueno, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a empezar el próximo miércoles específicamente ya con las profecías. Yo les diría que les vamos a compartir de distintas maneras, ¿sí?, este Power para que ustedes lo tengan. Está grabado también la charla de hoy. Pablo lo está grabando, Pablo Sepúlveda, y ustedes pueden pedirla en el mismo grupo donde recibieron la invitación para este estudio, pueden pedir el Power y se va a subir el Power para que ustedes lo tengan y puedan repasar todas estas cosas, ¿sí? Porque vamos a dejar lugar para preguntas, ¿sí? Ahora, si quieren ustedes, pueden hacer algunas preguntas. Pero la mayoría de las preguntas yo se las voy a responder con estas cosas que ya les he dicho, ¿sí? Porque acá hemos encuadrado de qué manera vamos a dar este estudio. Así que cuando ustedes me digan, yo pastor, vi un video, sí, donde Gigi Ávila dice tal cosa, y vi un video donde otro pastor dice que recibió la revelación de que Jesús va a venir en moto, o alguna cosa de esa, yo les voy a decir, recuerden cómo nosotros encuadramos este estudio. Vamos a hablar, ¿sí?, de estas profecías a través de un abordaje en la palabra de Dios. Solamente lo que dice la palabra de Dios, tratando de interpretar el lenguaje simbólico y leyendo lo que dice claramente a través del lenguaje literal, ¿sí? Así que aquí estamos. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar su mano y el anfitrión, si lo ve, ¿sí?, puede mencionarlo, así hace la pregunta.